nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias en este día y te bendecimos de manera especial porque hoy celebramos a un gran santo, un gran hombre a quien has elegido para ser tu apóstol, Saulo de Tarso, a quien has llamado Pablo. Gracias, Señor, por su testimonio. Gracias, Señor, por su entrega generosa. Gracias porque a través de él nos llegó tu palabra de amor a cada uno de nosotros. Danos la gracia también a nosotros de poder anunciarte con alegría y con gozo a nuestros hermanos. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si ven un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Mi precioso, estamos celebrando hoy la fiesta ¿de quién? De Pablo. De Pablo, de San Pablo. Él mismo nos cuenta en sus cartas y hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles quién era él. ¿Qué hacía Pablo antes de seguir a Jesucristo? Él era un perseguidor ¿De quiénes? de los apóstoles y de Jesús. De los apóstoles y de Jesús. Bueno, dice que era un perseguidor de los cristianos. Sí, perseguía a los que seguían a Cristo Jesús. Los Hechos de los Apóstoles hoy nos cuentan que Pablo iba ¿hacia dónde? Hacia Damasco. Hacia Damasco. ¿Y qué estaba haciendo según la lectura? Persiguiendo A los cristianos. a los cristianos. ¿Y los perseguía por qué? Porque seguían a Jesús. Porque seguían a Jesús. Porque él no creía que Jesús fuera Dios hecho hombre. Dios hecho hombre, el Mesías. Muy bien. Él no creía en ese momento que Jesús fuera el Mesías. Y entonces, para Pablo, que en ese momento llamaba Saulo, y para los judíos, la gran mayoría, Jesús era simplemente un impostor que había venido a mostrar un camino distinto, a rechazar la ley de Dios. Y entonces estaban persiguiéndolo. Y dice que Jesús se le aparece en el camino a Damasco y Jesús ¿qué es lo que le pregunta? Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? ¿por qué me persigues? Y le dice que él es Jesús a quien él persigue, que él es el Señor, pero que él lo ha escogido para ser un instrumento de su misión, ¿cierto? Le dice Jesús. Pues efectivamente Saulo continúa su camino y luego Ananías es quien le devuelve la vista, porque él quedó ciego cuando vio esa luz brillante en la que se apareció Jesús. Ananías le devuelve la vista, lo bautiza y Saulo se convierte en Pablo, en un gran apóstol de Cristo Jesús. Realmente Saulo no era malo, no es que fuera malo, simplemente era un gran celoso de la ley. Creía plenamente en la ley judía, en la ley de Dios, en su principio, pero como muchos todavía estaba en la ignorancia, no conocía de Jesús. Y al no conocerlo, pues sencillamente lo perseguía en la persecución que hacía a sus propios discípulos. Cuando Saulo se da cuenta que Jesucristo efectivamente es el Mesías, él se dedica a anunciar su reino. ¿Y qué es lo que anuncia? Que Jesús es ¿quién? El Salvador del mundo. Que Jesús es el que ha muerto y resucitado por nosotros. Y el Evangelio nos está mostrando lo que hace Jesús con los discípulos, con los apóstoles. ¿Qué es lo que él les dice? Vayan y proclamen el Evangelio a toda la creación. Vayan y proclamen el Evangelio a toda la creación. En este Evangelio nos está mostrando cómo Jesús envía a quienes, A sus discípulos. ¿A cuáles? Dice, ¿a quiénes? A los 11. A los 11, no eran 12. Pero Judas se mató. Pero Judas se suicidó, muy bien. Ahí están los 11 después de que Judas se suicidó. Jesús a los 11 les dice, vayan y proclamen el Evangelio a toda criatura. Luego
los apóstoles mismos escogen a otro para que reemplace a Judas y ajustan otra vez los 12 con Matías. Pero aquí están los 11. Y Jesús les dice que vayan y proclamen el evangelio y les da poder ¿para qué? Para expulsar demonios, para hablar lenguas, curar enfermos. Muy bien. Es decir que el Señor a sus apóstoles les da todo su poder. El poder que solo le corresponde a Dios, que por supuesto Jesús es Dios, Él lo transfiere a sus apóstoles. No a cualquiera, no a cualquier persona le transfiere los poderes, Él los transfiere a sus apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Pues sus elegidos. ¿Y los apóstoles hoy quiénes son? Los obispos y los sacerdotes. A los apóstoles y profesores el Señor les ha entregado el poder para que anuncien el reino de Dios. El apóstol Pablo no era de los 12, pero después era un apóstol también. Mire que no está entre los 11 que primero llamó Jesús. El apóstol Pablo aparece mucho después. Y el Señor, inclusive mucho después de que Jesús ya estaba en el cielo. Y sin embargo, con esa aparición que Jesús le hace, Él va a creer realmente en todo lo que ya habían dicho los apóstoles, de lo que ha pasado con Jesús, de su obra maravillosa. Y Él se dedica a predicar ese reino. Hermanos y hermanas, celebrar hoy la fiesta de San Pablo, de Saulo de Tarso, transformado en Pablo, es celebrar que Jesucristo a todos nos ama infinitamente y que a todos nos da la oportunidad de ser seres nuevos. A Pablo lo transformó. Era un hombre de Dios, pero no conocía el camino real de Jesucristo. Estaba apartado de la doctrina real. Jesús lo transforma y Él se dedica a anunciar su reino de amor. Pues también a nosotros el Señor nos ha llamado. Y de manera muy especial pensar en Pablo es pensar en que gracias a Él llegó la palabra de Dios hasta nosotros. Porque Él fue el que llevó el evangelio a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos, a los que no eran de la raza de Cristo. Él les llevó también el evangelio. Y nosotros gracias a Él conocemos a Jesús. Por eso glorifiquemos al Señor, bendigámosle y pidámosle que nos dé la gracia también a nosotros, de ser testigos de su evangelio, de ser misioneros de su amor, con todo lo que somos, con nuestra vida, con nuestra existencia, con nuestras palabras. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, que al darse cuenta de que está equivocado, podamos dar testimonio de ti por tu palabra. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.